Seguro han escuchado un montón de veces la frase derechos humanos, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, para eso estamos hoy. Vamos a desarmar este concepto parte por parte. Piénsenlo como una guía rápida para entender de dónde salen, qué son y por qué al final del día son tan pero tan importantes. ¡Vamos a darle! Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, ¿qué son los derechos humanos? De ahí pasamos a ver sus características, como su ADN, por así decirlo. Luego, un viajecito rápido por la historia para ver cómo fueron apareciendo. Haremos una parada especial en los derechos de los niños y las niñas. Y para cerrar, vamos a hablar de algo muy serio. ¿Qué pasa cuando estos derechos se rompen? Vamos a ir paso a paso, construyendo la idea desde la base. ¡Listo! Arrancamos con la primera parte. La gran pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Y para entenderlo bien, tenemos que ir un paso más atrás, a un concepto que es la base de todo y que seguro han sentido alguna vez. Hablamos de la dignidad humana. La dignidad humana. Suena grande, ¿no? Pero es algo súper simple. Es el valor que tiene cada persona, sin excepción, solo por existir. No importa de dónde sea, cómo se vea, en qué crea, nada. Ese valor es suyo y nadie se lo puede quitar. Ni se gana, ni se pierde. Me gusta la idea de que la dignidad es como la raíz de un árbol gigante. ¿Y de esa raíz qué creen que crece? Exacto, todas las ramas, que son los derechos humanos. Entonces, si la dignidad es la raíz, los derechos humanos son lo que florece a partir de ella. La definición dice facultades inherentes a todos los seres humanos. Y ojo con esa palabrita, inherentes, es clave. ¿Qué significa? Que vienen con nosotros de fábrica, por así decirlo. Se nace con ellos. No es que un gobierno o un rey un día dijo, bueno, les vamos a dar estos derechos. No, no, no. Nos pertenecen por el simple hecho de ser personas. Miremos de nuevo esta frase, porque resume todo a la perfección. Facultades propias de todos los seres humanos por el hecho de ser humanos. Lo que nos dice es que no hay letra chica. No hay que cumplir con nada, ni pasar una prueba, ni tener un carnet especial. El único requisito para tener estos derechos es ser humano. Punto. Así de sencillo y a la vez así de poderoso es esto. Ok, ya sabemos qué son, pero ¿cómo son? O sea, ¿qué características tienen que los hacen tan especiales? Pensemos que los derechos humanos tienen como un ADN propio que los define. Y aquí está ese ADN del que hablábamos. A ver, vamos uno por uno. Son universales, que significa que son para absolutamente todas las personas del planeta, no importa dónde vivan. Son naturales, que es lo que ya dijimos, vienen con nosotros, nacemos con ellos. Inalienables. Esta palabra suena complicada, pero es fácil. No se pueden vender, ni regalar, ni renunciar a ellos, y nadie te los puede sacar. Luego, inviolables. No se pueden destruir ni ignorar así nomás. Obligatorios. Este es importante. Los estados, los gobiernos, están obligados a respetarlos y garantizarlos. Y por último, indivisibles. Esto es fundamental. Piénsenlo como un combo. Vienen todos juntos. No se puede elegir uno y descartar otro. Si falla el derecho a la educación, por ejemplo, se debilita el derecho a un trabajo digno. ¿Se entiende? Están todos conectados. Son como un escudo que protege nuestra dignidad. Ahora, una cosa importante. Estas ideas tan geniales no cayeron del cielo. No fue que un día alguien se despertó y dijo, «Listo, derechos humanos para todos». No. La historia de los derechos humanos es una historia de luchas, de gente que por generaciones peleó, marchó y trabajó para que estas ideas se hicieran realidad. Y es una historia que todavía se está escribiendo, ¿eh? Y esta línea de tiempo nos ayuda a entenderlo. Podemos hablar como de generaciones de derechos. La primera, allá por los siglos XVIII y XIX, se enfocó en los derechos civiles y políticos. Cosas como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a votar. Las libertades del individuo frente al Estado. Pero después, en el siglo XX, la gente dijo, che, pará, con eso solo no alcanza. Y así nace la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a trabajar, a la salud, a la educación. Y hoy estamos en plena tercera generación, que son los derechos más colectivos, de solidaridad. El derecho a la paz, a un ambiente sano, al desarrollo de los pueblos. Ojo, no es que una generación reemplace a la otra, se van sumando, como capas. Ok, hasta ahora vimos la teoría, las grandes ideas, pero vamos a bajarlo a algo bien concreto, un ejemplo que seguro nos toca de cerca a todos y todas, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y para que estos derechos no queden solo en palabras bonitas, existen herramientas. Una de las más importantes es la convención. ¿Qué es una convención? Fácil. Es como un contrato, un acuerdo súper formal que firman un montón de países. En ese acuerdo se comprometen a respetar y proteger ciertos derechos. Es la manera de llevar una idea a la práctica,
de convertirla en ley a nivel mundial. Bueno, y hablando de convenciones, una de las más famosas y aceptadas del mundo es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y miren ese número, 54. Son 54 artículos, o sea, 54 compromisos específicos que los países asumieron para proteger a todas las personas menores de 18 años. Ahí se habla de todo, desde el derecho a jugar y a tener una familia hasta el derecho a ser protegido contra la violencia. Y de esos 54 artículos, hay 4 que son como las columnas que sostienen todo el edificio. Son los principios fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, la no discriminación. Todos los chicos y chicas son iguales. Segundo, el interés superior del niño. Siempre que se tome una decisión que los afecte, se debe pensar primero en qué es lo mejor para ellos. Tercero, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. No solo a vivir, sino a crecer sanos y plenos. Y cuarto, la participación. Los chicos y chicas tienen derecho a opinar y a que su voz sea escuchada. Estos 4 principios son como los anteojos que hay que usar para leer y aplicar todos los otros derechos. Y un dato histórico. Antes de esta convención tan completa, hubo un primer paso muy importante, la Declaración de 1959. Fue como un borrador, un resumen de 10 derechos fundamentales que sentaron las bases para todo lo que vino después. Ahí ya se hablaba del derecho a la igualdad, a tener un nombre, a recibir amor, a la educación. Si bien hoy tenemos la convención que es mucho más detallada, esta lista de 10 puntos sigue siendo un recordatorio poderoso de lo mínimo indispensable que toda infancia merece. Bueno, hasta ahora todo muy lindo, ¿no? Tenemos los derechos, las convenciones, pero sabemos que en la realidad las cosas no siempre son así. ¿Qué pasa cuando estas promesas, estas reglas, no se cumplen? Bueno, a eso se lo llama una violación de los derechos humanos. Y acá hay un punto central. ¿Quién es el principal responsable de que los derechos se cumplan? El Estado. Los gobiernos tienen 3 obligaciones. Respetar los derechos, o sea, no violarlos ellos mismos. Protegerlos, evitando que otros los violen. Y garantizarlos, creando las condiciones para que se puedan disfrutar. Cuando un Estado falla en cualquiera de estas 3 cosas, ya sea porque hace algo que no debe o porque no hace algo que sí debería hacer, entonces estamos frente a una violación de derechos humanos. Y estas violaciones se ven de muchísimas formas. A veces son muy evidentes, como la tortura o la violencia. Otras veces son más silenciosas, pero igual de graves. La pobreza extrema, que no haya acceso a la salud o a la educación, el trabajo infantil, la discriminación. Y fíjense cómo se conectan. Lo que decíamos antes sobre que son indivisibles. Si se viola el derecho a la educación de alguien, es mucho más probable que termine en una situación de trabajo infantil, que a su vez es otra violación. Es como una cadena. Y con todo esto llegamos a la pregunta final, que es quizás la más importante de todas. Sabiendo todo esto, ¿cuál es el primerísimo paso para poder defender los derechos? Y la respuesta es bastante directa: conocerlos, exactamente lo que estuvimos haciendo, entender qué es la dignidad, cuáles son las características de los derechos, saber que existen convenciones, todo eso es la herramienta principal. Porque es imposible exigir o defender algo que ni siquiera sabemos que nos pertenece. Así que este conocimiento, entender de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, es el paso fundamental, es el más poderoso para empezar a construir un mundo donde estos derechos dejen de ser un texto y pasen a ser una realidad para todos y todas.